una semana más aquí a su comunidad de enseñanza bíblica evangélica, Antes Raíces Galapagar. Pues seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios y hemos iniciado. Como hablábamos la semana pasada, es un libro de mucha bendición. Uno de los títulos creo con los que más me he quedado es que le llaman que es la quinta esencia del paulinismo. O sea, ¿por qué esencia? Porque específicamente a comparación del libro de Romanos, que también lo hemos estudiado, el libro de Efesios nos lleva, en el primer capítulo, nos lleva a darnos cuenta y entender el porqué de la santidad nuestra. Un punto muy crucial, ya que una persona que no ha entendido cuál es el propósito de su santidad, fácilmente podemos caer en diferentes doctrinas equivocadas con relación a para qué hemos sido salvos. Y es un capítulo en sí, Efesios es un libro con mucha doctrina. Como siempre lo hemos dicho, no hay nada oculto para nosotros. Pablo no escribió estos libros así como Romanos, como Gálatas, como Efesios. A pesar de que Pablo sabemos quién era Pablo, no los escribió para cierto tipo de gente clasificada en cierto estatus de salvación, por decir así, o cierto estatus de conocimiento. Pablo no lo escribió para todos nosotros en la posición que estés. Si bien es cierto, se requiere cierto tipo de madurez que no te la va a dar ni tu pastor, no te la va a dar ni tu iglesia, no te la va a dar tu papá ni tu mamá, no te la va a dar nadie más que el Espíritu Santo, quien nos capacita, nos prepara y nos entrena para esta vida de piedad, que es la que Cristo ha preparado para nosotros. Entonces, estamos en Efesios y el título que le hemos puesto a esta serie se llama En Cristo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el capítulo de la semana pasada, el versículo 1 y 2, nos muestra a quién está dirigida y específicamente quiénes son los que reciben esta carta. Y algo que tenemos que tener bien claro en nuestras vidas diarias, la única forma de que tú y yo podamos hacer, ser, oír dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor, o dentro de la viña del Señor, es en Cristo. Tú sí puedes ir en tus fuerzas, puedes hacer en tus fuerzas, puedes intentar hasta imitar las cosas espirituales. Y la Biblia habla de hombres que han querido imitar, hablando en los tiempos después de Cristo, que han querido imitar las obras del Espíritu, y algunos hasta lo han conseguido. Pero no se puede, la realidad. Es que con el paso del tiempo vas a fracasar. Ahora, seamos un poco más realistas con nuestro entorno. Cuando una persona intenta ser espiritual en sus fuerzas, se va a llenar de frustración, de fracaso, de dolor, de tristeza, y va a ser muy complicado. Cuando una persona intenta imitar la salvación, porque la heredó de su abuelita, de su papá y de su mamá, porque su abuelo es pastor y su tío es pastor, él también es cristiano, también vas a fracasar, porque la Biblia enseña claramente que todo hombre es llamado al arrepentimiento. Hombre y mujer, por si acaso, ¿vale? Para aclarar, hablamos de hombre de manera global. Entonces, Efesios es una de las cartas, desde que he empezado a leerla y a querer estudiarla, que le digo la verdad, soy sincero, ¿vale? Como que dije, pues no va a ser como Romanos. Romanos para mí me impactó de una manera, sí, Romanos traspasó mi vida por completo, así. No, pues Efesios no se quedó corta. Entiendo por qué mucha gente o eruditos de las escrituras pues le han puesto nombres como el que vamos a leer el capítulo de hoy. Dice John Wick Bauman, no es John Wick de las películas, es otro erudito de las Biblias. Él dice, es un himno de salvación. En sí, el capítulo 1, del versículo 13 al versículo 14 de Efesios. Recordamos esto para entrar en contexto y ir entrando en el tema. Pablo, en este momento, envía esta carta y del versículo 3 al 14, Pablo se desborda en adoración. O sea, Pablo no es que se ha sentado, como muchos pensamos, ha puesto su mesita, su tabla y ha dado una clase doctrinal para que todo el mundo pueda conocer de la doctrina y la profundidad del Señor. No, ese no es el corazón de Pablo. Porque Pablo sabe claramente, como lo he dicho anteriormente, que el único que enseña y capacita es el Espíritu de Dios. Así que Pablo se desarrolla en adoración al Señor. Y es curioso porque es una de las pocas cartas donde Pablo hace esto. Generalmente en las cartas que hemos visto Pablo, entran los saludos de Pablo y después Pablo aborda el tema. Explica por qué. Recordemos que en Gálatas habían querido o estaban trastornando, estaban como
como adulterando la palabra del Señor. Ellos habían empezado por la fe y estaban terminando por las obras, para acordar un poco lo que estudiamos el tema pasado. Y Pablo aborda esto, Pablo aborda acerca de los falsos maestros, Pablo aborda quién le dio a él el llamado como apóstol, y Pablo deja cosas muy claras. Pero en este capítulo de Efesios, Pablo inicia adorando al Señor. Y recordemos, lo que tocamos la semana pasada, la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Y en Apocalipsis nos hace saber el mismo Señor Jesucristo qué tipo de iglesia era la de Éfeso. O sea, había hecho todo bien. Tenía en obras, era, creo yo, el anhelo de cada iglesia el día de hoy. Pero Dios tenía algo contra ellos, que habían perdido su primer amor. Entonces, como le decía, no hay forma de que si no estás en Cristo, tú puedas cumplir esto. Es por eso que se llama en Cristo el tema. Con este ejemplo de la iglesia de Efesios, creo que nos deja muy, muy claro el apóstol Pablo que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer en nuestras fuerzas para agradar o para hacer o para el servicio del Señor. Todo depende de nuestro Señor Jesús. Vamos a ir entrando y pues vamos también a orar y vamos a ir dando unos puntos y vamos a desarrollar el tema. Hoy día solamente vamos a hacer Efesios capítulo 1, del verso 3 al 6. ¿Por qué? Mi intención nunca es correr con la escritura, mi intención nunca es acabar pronto ya el tema para avanzar, no. La intención es realmente poder profundizar y poder aprovechar lo rico de esta escritura. Entendamos esto, si la iglesia ha sobrevivido, es cierto que ha sido por la obra del Espíritu Santo, pero ¿por medio de quién? Ha usado a personas, hombres y mujeres, que han tenido la necesidad de escudriñar las escrituras, de poder introducirse y poder saber qué es lo que pasa. Y aunque te parezca malo, todo inicia con un pero. Todo inicia con un pero. Pues vamos a un caso muy, muy, muy cercano y muy conocido, Martín Lutero. Él era católico, él era un hombre, se puede decir que pertenecía a esta cúpula eclesiástica romana, pero tuvo un pero. Y empieza toda la transformación que hemos visto, cómo empieza la palabra a hablarle. Justamente vimos cómo Romanos también atraviesa su vida y cambia su perspectiva del Señor. Y así como hay muchos otros hombres vinculados al ámbito religioso, por decirlo así, que la palabra ha sido la que nos ha llevado, pero ha sido por medio del uso, por medio del Espíritu, que nos ha llevado a escudriñar las Escrituras, lo cual no es la excepción de nuestra iglesia o nuestras vidas. Tenemos que anhelar y buscar, que escudriñar todos los días la Escritura. Lo que dice Kervin, lo que dice Jorge, lo que diga quien lo diga, tienes que escudriñarlo, tienes que investigarlo, tienes que leerlo, porque también nos podemos equivocar, también podemos fallar. Como me decían esta semana en una compra que fue a hacer, no siempre porque se hace eso es lo correcto. Y es verdad, no siempre que se repita lo que le están diciendo es porque sea correcto. Se pueden estar engañando. Hemos estado en un lugar donde 5 años me repitieron lo mismo y estaba bien creído que era lo correcto. Y pues no era lo correcto. Hasta que llegas a las Escrituras y te das cuenta de que no es lo correcto. Y hoy día tocamos un punto que se lo compartía a Jorge, al pastor Jorge, muy crítico en la vida de la iglesia por siglos. Es muy, muy crítico porque en este punto no hay forma de conciliar. O sea, es uno de los puntos de quiebre de la vida espiritual del hombre y de todos los que estudian la Escritura, y te hablo desde después de Cristo todos. No hay forma de que haya una conciliación en el punto que se va a tocar hoy. Pero la Biblia lo enseña, y nosotros no podemos rehuir absolutamente nada de la Escritura, pero tenemos una posición como iglesia, en la cual creemos y defendemos, no de manera peleonera, sino la Escritura lo enseña por sí solo. Dice el verso 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Espíritu de Dios, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la palabra, Señor, que tú nos permites disfrutar. Te pido, Padre, que seas tú quien tome el control,
que seas tú quien pueda enseñarnos, que no sea nunca palabra, ni conocimiento, ni entendimiento propio, Señor, sino que seas tú hablando a cada corazón según la necesidad y el propósito de cada vida, Espíritu de Dios. Padre, te pido que cada palabra, Padre, no sea una cuestión, Padre, de querer exaltar nuestro conocimiento, de querer, Padre, mostrar lo que sabemos, sino, Padre, con toda reverencia, Padre, y con todo temor, que seas tú, Padre, dejando claro en cada corazón, Señor, lo que tú has preparado y lo que quieres decirnos, Señor, por medio de esta carta, por medio de tu apóstol, por medio de Pablo, Señor. Espíritu Santo, trata con nuestros corazones, que no solamente nos llenemos y quede en nuestro intelecto, Señor, sino que realmente pueda transformar nuestras vidas a una relación cercana, a una relación constante, a una relación plena contigo, Señor Jesús. Espíritu de Dios, gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Espíritu Santo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén, y amén, y amén. Hay puntos que vamos a tocar para poder entender un poco y poder aprovechar estas porciones de la Escritura. Y lo primero que vemos en el primer versículo, en el versículo 3, es que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo nos muestra algo, y por eso Pablo, como le decía, está en un punto de adoración al Señor. Es imposible que puedas adorar a Dios sin conocerle. Si en tu corazón hay adoración, y hablamos de una adoración genuina al Señor, pues conoces a Dios. Y estás conociéndolo o estás en una relación con Él. Pero también es imposible conocerle y no adorarle, que es el punto quizás más crítico dentro de la iglesia. Porque la adoración siempre la estamos ligando con nuestro estado de ánimo. Si hoy día estoy de buen humor, pues hoy día voy a adorar al Señor. Si hoy día estoy triste, pues hoy día de repente ya voy a adorar un poquito menos. Y el Señor me entiende, y el Señor siente esto, y el Señor dice esto. Y claro, porque tenemos un concepto, justamente lo que le decía, de que la adoración está ligada a nuestro estado de ánimo. Pero Jesús nos dejó un ejemplo de adoración. Jesús, después de la noche que fue entregado, antes que sea entregado, estuvo en el huerto de Getsemaní. Y sabemos la historia, que Jesús estuvo orando, y Jesús le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Jesús estaba en ese momento de adoración. La pregunta era: ¿Jesús estaba feliz? ¿Cuál era el estado de ánimo de Jesús en ese momento? Los que hemos podido estudiar la Escritura y hemos escuchado el libro de Mateo, cuando iniciamos, pues recordamos que Jesús feliz no estaba. Es más, Jesús venía de llorar desde la entrada a Jerusalén y le decía que no sabía lo que le esperaba. Y dice la Biblia que Jesús lloraba, y recordemos que después viene el momento que Jesús tira las mesas en el templo, y Jesús venía de momentos emocionales muy altos y muy bajos, y ahora estaba con los discípulos, pues sabía que uno lo iba a entregar, ya le había dicho a nuestro hermano Pedrito que lo iba a negar, y estaba en un momento realmente de emociones. No que Jesús era antiemocional y que no sentía nada, o que era apático, nada que ver. O sea, la Biblia nos relata cómo Jesús mostraba sus emociones, y sin embargo Jesús en este momento le dice al Padre: pero que se haga tu voluntad. Y es el ejemplo de adoración correcta, que no está ligada a cómo me siento, sino a realmente estar dispuesto a aceptar la voluntad del Padre. Entonces, para no desviarnos, porque este tema podemos desviarnos un montón y no quiero desviarme, es imposible no adorar a Dios cuando le conocemos. Si tú conoces a Dios, en tu corazón la adoración siempre está. Hablando de la perspectiva de la obediencia y de seguir su caminar. No hablamos de lo que hemos hecho antes, de cantar y alabar, porque también es parte de la adoración, pero no es la adoración en sí. La adoración al Padre es el acto de obediencia, de poder cumplir aquello que Él ha establecido en su palabra para que nosotros podamos caminar de manera correcta. Como les dije un momento, Pablo no ha escrito esta carta, o no está en una mesa, dando una clase, un discurso, ¿cómo le llaman? Una conferencia, y tampoco está en una playa de vacaciones. Pablo no está que hoy día, pues mira, estamos camino en barco, no sé, a Creta, y de repente nos tomamos por aquí algo y les comparto porque estoy contento, lo que siento, y en ese momento, pues como todo me va bien, pues adoro al Señor y le digo palabras como estas: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Porque tendemos a agradecerle a Dios por las bendiciones cuando nos sentimos bendecidos.
Pero la realidad es que Pablo en este momento, mientras escribía esto, estaba preso en Roma. Y Pablo no le estaba pasando para nada bien. No era que Pablo estaba contento con los chicos jugando cartas o jugando bingo como nosotros, que tenemos esa gracia. Aunque parezca cotidiano y normal que tú y yo hoy día como creyentes podamos estar en esta situación, es realmente un milagro de Dios y parte de la obra de Dios durante toda la existencia después de Cristo de la humanidad. Porque aún después de Cristo hubo un tiempo que persiguieron cristianos. Hoy día hay lugares donde persiguen cristianos. Hoy día hay lugares donde la Biblia está totalmente prohibida todavía. Nosotros podemos compartir y después de compartir divertirnos, y eso es algo que deberíamos valorar. Pero como es cotidiano, como es lo de siempre, como lo hemos vivido algunos desde pequeñines, pues no entendemos este valor. Pero de verdad que es de mucho valor. Entonces, Pablo no está en un lugar placentero, se puede decir. Entonces tengamos esto como perspectiva, porque la idea de Efesios es llevarnos al conocimiento claro de por qué somos hijos de Dios. De por qué somos santos. ¿Por qué? Entonces, pues, como le decía, el punto 3 al 14 lo que nos va a decir es por qué proceden estas bendiciones y por qué tenemos todas estas bendiciones que están en Cristo. Y esto es lo fundamental, están en Cristo. Si algo tienes que hacer en este tiempo que hemos tenido esta Biblia es grabarte en tu corazón hasta llegar al capítulo 4, que todo está en Cristo. Si tú no te grabas en tu corazón, y no porque te lo digo yo, si el Espíritu no lo impregna en tu corazón, cuando quieras poner en práctica el capítulo 4, 5 y 6, que habla de las mujeres amando a sus maridos, de la iglesia en general, del vivir o la práctica cristiana como tal, no vas a poder. Porque todo lo que nos da ahorita Pablo son las herramientas en Cristo para poder caminar. Entonces, hay tres cosas que tenemos que ver en la primera parte, en este capítulo 1, del 13 al 14, que nos enseña o no nos aleja de la Trinidad. Hoy vamos a tocar solamente, como les dije, el versículo 3 al 6, pero en el 3 al 6 nos habla de la obra o de las bendiciones del Padre. Del verso 7 al 12 va a hablar de la obra del Hijo. Y del 13 al 14 nos va a hablar del Espíritu Santo. Y en este mismo sentido, de este mismo correlativo, también nos va a hablar del enfoque en el que fue hecho. En el capítulo 3 al 6 nos habla del enfoque en el pasado, en el 7 al 12 nos habla del enfoque en el presente, y del 13 al 14 nos habla del enfoque en el futuro, hablando del Espíritu Santo. Recordemos esto, o preguntémonos esto. La bendición que nosotros tenemos de salvación en el pasado, ¿por qué causa se dio? O si son reales o si las creemos. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Entonces, nos hizo aceptos, ¿no? Aceptos en el amado, perdón. Entonces, en el pasado, la pregunta es que son preguntas que de repente los que tenemos más tiempo, los que tienen, porque yo también me siento igual, también me las hago a veces, ¿realmente Dios me salvó en el pasado? Eso dice que hemos leído ahorita, ¿no? Nos aceptó antes. Eso hemos leído, dice, vamos a volverlo a leer, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es una pregunta legítima. Y yo te voy a decir esto. Si tú consideras las respuestas afirmativa y asertiva de esta pregunta en base a tu experiencia o a tus años de creyente, pues te digo que tienes que seguir buscando al Señor. Porque es una pregunta constante en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque pese a la relación que tú puedas tener y a todo tu tiempo de perfección, la Biblia nos muestra de que la duda está en el hombre siempre. La duda está en el hombre siempre. Y vamos a poner este caso como ejemplo. Si bien es cierto, nos llamó antes de la fundación del mundo, y vamos a hablar un poco acerca de predestinación, pero hay algo que tenemos que tener bien en claro. Tanto Dios, en el Antiguo Testamento, mostró o sigue mostrando su poder absoluto sobre todas las cosas, pero sin embargo en Cristo llama al arrepentimiento a todo hombre.
apelando a la conducta del hombre, de que el hombre vuelva a Dios. Y es un punto, como les dije, un momento irreconciliable dentro de la iglesia, porque estamos hablando del poder absoluto y la soberanía de Dios para poder elegir lo que hemos leído hace un momento, y estamos hablando del mismo poder absoluto de Dios para decirle al hombre que tiene que volver a Cristo o a Dios. Y realmente no es nuestro trabajo, no estoy parado aquí para que esto pueda ser congruente, porque cientos de años atrás viene gente queriendo explicarlo y no hay forma. No hay forma de que tú puedas, podemos encontrar 1000 teorías y poder decir 1000 cosas. La realidad es que la Biblia enseña ambas posiciones. Y la realidad es que Pablo, así como en este capítulo, inicia acertando o afirmando la soberanía absoluta de Dios, en Hechos Pablo llama a todo hombre a que se arrepienta también y a que vuelva al Señor. Entonces no podemos evitar y tener una posición. No podemos decir, es que yo creo, porque hay una posición que se llama, bueno, no quiero decir el nombre, pero que tienen de que nosotros hemos sido salvos y tenga la posición que tengas, seas como seas, bueno, malo, perverso. Si Dios te salvó, tú siempre vas a ser salvo. Lo que le llaman por ahí salvo, siempre salvo, creo que le dicen por ahí. Y lo cual no es así. La Biblia no me enseña tampoco eso. La Biblia me dice que si un hombre no se arrepiente, pues no puede acercarse al Padre. O sea, el arrepentimiento es fundamental en la vida del hombre. Ahora, lo curioso que nos va a hablar Efesios, nos ha hablado Efesios la semana pasada, es que Él nos dio vida ¿cuándo? ¿Cuándo nos dio vida a Dios? Lo hablamos la semana pasada. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo empieza a funcionar esto? Estás hablando de la obra del Padre. La obra del Hijo, somos salvos el día que se hace realidad la salvación en nosotros, cuando Él en la cruz dijo, consumado es, que significa, está todo pagado, no hay deuda. En ese momento se hace real en nuestra vida la salvación, pero está en el pasado, está en el presente y también está en el espíritu, porque la marca y el distintivo de que somos hijos viene por la obra del Espíritu Santo, quien nos sella y nos marca. Entonces, Kervin, ¿cuál es la posición correcta? ¿Salvos siempre salvos? ¿O depende únicamente de la decisión del hombre? Como dice el otro extremo. El otro extremo dice que el hombre decide y que el hombre tiene la obligación de responder a ese llamado del Señor. Y que si el hombre no responde, pues no hay este momento. Yo te digo esto, conozco casos de gente que si bien es cierto nunca hizo la famosa oración de fe, pero se convirtieron al Señor. No tienen ni idea de cómo, pero sí saben que en algún momento declararon el arrepentimiento al Padre, que intentaron un cambio de vida y siguen intentando un cambio de vida. Y de pronto, después de años, escuchas sus testimonios, los ves ahí sirviendo y dices, ¿lo que pasó? ¿No se cumplió el estándar bíblico? No se cumplió el estándar nuestro, lo que nosotros hemos propuesto para que una persona sea salva. Recordemos que cuando Cristo estaba en la cruz, hubieron 2 hombres a su costado, y uno de ellos no le dijo, Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Simplemente lo reconoció como Señor y le dijo que por favor, así por parafrasear, se acuerde de él cuando esté en el paraíso. Y el Padre, ¿qué le dijo? Que de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, los estándares nuestros tienen que empezar no a moldearse en base a mi vivencia, sino en base a lo que dice la Escritura. Entonces, vuelvo a la pregunta para no irme. ¿Cuál de estas 2 posiciones es la correcta? ¿En cuál de ellas deberíamos quedarnos? Pues en ambas. No puedes descartar ninguna de las 2. ¿Cuál es el tema aquí? Es que nosotros queremos interpretarlo. La pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué querríamos interpretar algo que sabemos que el Padre lo ha establecido así y para nosotros no hay congruencia? Como la salvación. Porque el que me diga que entiende la salvación, pues ese se pasó de Cristo, está más arriba de Cristo. Porque tú y yo éramos pecadores, tú y yo estábamos mal, merecíamos la muerte.
Y vino Él y dio su vida por nosotros. En eso no hay absolutamente nada de congruencia. Y decimos, no, es que por su amor, pero analízalo. Trata de ir más allá de una respuesta cotidiana. Trata de profundizar por qué. Ahora, Dios tiene un rasgo muy visible desde el primer capítulo, desde el primer versículo que hemos leído. Bendito sea el Padre nuestro, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuál es el primer rasgo que vemos del Señor aquí? El cual declara Pablo. Es que es un Dios que está dispuesto a bendecirte. Que siempre estuvo dispuesto a bendecirte. Hablábamos un tiempo aquí en la reunión de miércoles y nos explicaba una de nuestras hermanas que es como que siente como que Dios antes era malo y vino Jesús y como era que Dios es un poquito más bueno. Y no es la realidad. Dios no ha cambiado. Dios siempre ha intentado bendecir al hombre. Vamos al Génesis. Dios le dio todo a Adán. O sea, le dio absolutamente todo para que este hombre pudiera disfrutar de una vida. Y no es que le dijo, encárgate de esto, no, le dio, dice la Biblia, a sosyugar, creo que es la palabra, todo lo que estaba creado. O sea, Adán le puso nombre a todo lo que tú conoces. O sea, Adán disfrutaba de cada cosa que Dios le podía dar. O sea, no solamente es que se lo dio, le dio la capacidad de poder administrarlo. Le dio la capacidad de poder sostener lo que él estaba creando, lo que él había creado. Se lo dio a Adán. O sea, Dios siempre fue un Dios de amor. No es que con Jesús se volvió más blandito. No fue así. Siempre es el mismo Dios. Entonces, si ese es el mismo Dios y ese es el pensamiento en Cristo, la palabra clave que nosotros tenemos que empezar a ver es el por qué. ¿Por qué nos bendijo con todas estas riquezas? ¿Y por qué muchas veces nuestra vida no la reflejan? ¿Por qué muchas veces la vida de los creyentes no reflejan estas riquezas de su gracia en nosotros? Y acabo de entrar un poco más en el vivir mío para usar de ejemplo. Y es que a veces he pensado que las bendiciones de Dios están ligadas a lo material. Y me emociona y genera algo más espectacular en mí cuando algo es visible y palpable, cuando creemos que proviene de Dios. Por decir, el dinero. Cuando estás trabajando y de pronto yo he ido a obras donde te han dado una propina por hacer un trabajo afuera de tu sueldo y tú dices, Señor, gracias, y haces planes y estás feliz y estás contento y de verdad todo. Pero cuando nos habla de bendiciones espirituales, tenemos el pensamiento de que es algo inventable, que cualquier cosa que pueda suceder en lo que no veo. Y la verdad que no nos emociona tanto. Y es la realidad. No nos emociona tanto conocer qué bendiciones espirituales tenemos. Y ojo, sí, estamos hablando de la salvación generacional, de que si tú crees, tú serás salvo en tu casa, y muchas cosas más, pero la realidad es que nuestra vida muchas veces no reflejan esa convicción de vivir, sabiendo de que en Él estamos completos, como va a decir más adelante. Nuestra vida no lo refleja muchas veces, al menos mi vida no lo refleja. Porque tenemos una perspectiva equivocada del desarrollo de la Escritura. Porque cuando hablamos nosotros de que tenemos una posición nueva, es más parecida al pensamiento de que recuperamos nuestra identidad que teníamos antes con Adán. Como antes Adán fue bendecido en todo lo que hacía y toda la tierra era para él y podía disfrutar de todo, automáticamente nuestro ser natural enlaza la bendición con todo aquello que obtenemos. Y la realidad es esta, de que cuando vienes al Padre por medio de Cristo, tú no vuelves a ser como Adán. Y lo digo porque hay un pensamiento de esta manera, una interpretación incorrecta de esto. Porque se usa esto cuando se habla de tener esta posición nueva. Y es que tú no eres como Adán. Adán no era hijo de Dios. Adán era creación de Dios, como los ángeles, como aquellos que no hemos recibido a Cristo. Y sí, es cierto que le fue dado todo, pero así como le fue dado todo, por un solo acto, también le fue quitado todo. Bueno, casi todo, porque Dios le permitió trabajar y hacer sus cosas para alimentarse y comer y todo el tema. Aún así, le fue quitado casi todo. Pero antes tenía todo.
Pero así como por Adán, por un solo acto perdimos todo, por un solo hombre perfecto, en que es Cristo, hemos sido totalmente bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué difícil es comprender esto. Porque no se trata solamente de salvación, se trata de un estilo de vida en Cristo, preparado para que tú y yo podamos caminar y podamos reflejar ese amor. Ponte a pensar en Pablo. Está preso. Y Jesús le ha dicho todo lo que le va a pasar. Recordemos que lo hemos leído. Jesús le ha dicho que lo van a apresar y que tiene que llegar hasta Roma. Y que ahí la va a pasar mal. Y Pablo en su corazón, lo que arde en su corazón de Pablo, es esas riquezas que ha recibido del Padre. Yo pongo este ejemplo y me encanta la historia de Pablo, no porque solo sean menos, ¿no? Sino que Pablo tenía todo. Antes, cuando era Saulo, tenía todo, tenía poder, tenía dinero, era joven. O sea, él se atrevía a decir que él era mejor que todos los que estaban a su alrededor. O sea, tenía esa capacidad. Y cuando llega Cristo, renuncia a todo eso. Y lo lleva un paso más allá, dice la Escritura. A sus propias experiencias personales, cuando él habla de que fue al tercer cielo, él dice más abajo, pero todo eso lo tengo por basura. Y a veces nosotros tenemos nuestras experiencias personales por encima de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo quiero más de esas experiencias y vengo del lugar donde apelamos a la experiencia espiritual y que tienes que sentirlo, y que tienes que hablar así y que tienes que aclarar en esto. Ojo, como iglesia creemos en todos los dones del Espíritu Santo que siguen totalmente vigentes, pero según a como lo enseña la Escritura. No como se le ocurrió a Pablito, a Juancito, a Pepito, no. Según como lo dice la Escritura. Cómo mostró la Escritura cada uno de los desarrollos del Espíritu Santo. Que suceda lo que no conocemos, pues el Espíritu traerá revelación y verdad a cada persona para que pueda entender y discernir qué es lo que dice. Pero, ¿por qué no reflejamos eso? Si Él nos ha dicho que en Él estamos completos y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, si hemos sido bendecidos para ser santos, no hablamos de proceso de santificación, hablamos de santidad, de apartados para el Señor y sin mancha para estar delante de Él. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué es que nos cuesta tanto a nosotros reflejar eso? Por una sencilla razón, de que nuestra relación con Dios no está basada en la posición que tenemos, sino en la posición que yo he adoptado frente al Padre. Dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Este versículo es uno de los versículos, búsquenlo en Google, es uno de los más tocados y más analizados. Pero ¿sabes qué es lo curioso de esto? De que todos están basados en la palabra predestinación, creyendo que ahí está la clave, cuando la palabra es adopción. Esa es la clave de este versículo, porque tenemos un pensamiento de adopción en base a este tiempo. ¿Qué es el pensamiento adoptivo de hoy? Cuando te hablan de adopción, ¿qué piensas tú? De un niño que es huérfano, que no tiene la culpa de nada, y pues viene una persona con capacidad económica y que puede ayudar, necesita a otro niño, y lo recibe. Y es un acto de amor, ¿verdad? Tenemos ese pensamiento de adopción. Pero en la adopción que habla el Señor no tiene nada que ver con eso. La adopción que habla el Señor está hablando de hombres asesinos, culpables, mentirosos, ladrones, borrachos, adúlteros. Y todo lo que hemos leído que nos abarca o nos encierra en ese conjunto de pecadores a todos nosotros. A esa gente, a esas personas, viene este Dios perfecto, bueno y santo, y nos adopta. Nos hace parte de su familia. Y no solamente nos hace parte de su familia, nos da una cuenta a favor por medio de su Hijo. Porque acuérdense, no solamente es que te perdonó, no es que quedamos a pares, Señor, y ya está. No. Él puso una cuenta a tu favor. Cada vez que el Padre te ve,
ve a su hijo. Y la posición que tiene es la misma posición de favor que tiene su hijo. La misma posición de gracia que tiene su hijo. Entonces, la adopción es fundamental. Si bien es cierto, he perdido muchos años cuando he escuchado este tema, queriendo identificar la predestinación. Y Pablo está en un momento sublime. Pablo está usando las palabras que él más profunda conoce para expresar su adoración al Padre. Y usa que somos predestinados. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, porque le dio la gana. Hay un verso, un texto que quiero tocar, que está en... ¿Dónde estás? Es 1 Corintios 1, 26 al 31. Dice, o sea, tengamos esto en mente, nos llamó porque le plació a él. No hay mérito en ti, todo está en Cristo. Y ahora refuerza esto Pablo en Corintios, cuando dice, el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió? A lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Perdón, vamos desde el 26, perdón. Dice el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, miremos que hemos sido salvos en Cristo hoy. Que no sois muchos sabios según la carne. O sea, si hay sabios, si hay gente que en la búsqueda de su intelecto se ha encontrado con Dios, no podemos negarlo. Pablo está diciendo que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, existen. Hay gente de este tipo. Pero dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es. La pregunta es, si tú no te sientes o no reconoces que eres lo vil, lo menospreciado, ¿qué más? Lo vergonzoso, y sientes que Dios te llamó por tu capacidad, por tu intelecto, por lo bueno que eres, o por la capacidad intelectual que tienes, y te lo digo con mucho respeto y mucho temor también, analiza tu vida si realmente eres hijo. Porque en Romanos nos enseña de que todos, absolutamente todos, somos pecadores, sin importar el tipo de pecado que hayas cometido. Hablábamos en aquella oportunidad que entramos en un debate acerca de los niños. ¿Los niños también son pecadores? Pues sí, también son pecadores. Mi esposa me decía una frase hace unos días que me quedó mucho. No tenemos solamente el rótulo de pecadores. Porque es fácil ponerte el rótulo de pecador. Es fácil, como la Biblia dice que soy pecador, y yo soy pecador, y tengo el rótulo, soy pecador. No es que no solo tienes un rótulo, eres pecador. Eres malo. Somos malos. Soy malo. Esa es mi condición. Esa es mi vida. Y en medio de todo eso que soy, nuestro amado Dios, a quien Pablo está que exalta y adora, da a su Hijo para salvación nuestra. Y nos dice ahora que nos eligió desde antes. Nos eligió desde antes. Y esto creo que yo lo tomo de esta manera. El trabajo fue totalmente hecho por Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Y si bien es cierto, Dios sabe quién va a ser salvo y Dios conoce el corazón de cada uno, así como conocía el corazón de Faraón, recuerden, pero la oportunidad siempre se la dio a todos. O díganme esto, Dios no le dio la oportunidad a Faraón. Lo hemos leído en Éxodo, ¿no? Ahora poquito, hace como un año atrás. Lo hemos leído, porque seguimos en Éxodo por si acaso. Dios no le dio oportunidad a Faraón.
Lo mandó a Moisés una y otra vez, una y otra vez. Deje ir a mi pueblo, va a pasar esto, deje ir a mi pueblo, deje ir a mi pueblo, deje ir a mi pueblo. Y dice la Biblia que Faraón endurecía su corazón. Dios ya lo sabía, pero la oportunidad siempre estuvo ahí. Entonces, para ti, para mí, quienes nos ven, pues Dios sabe. Pero también es nuestra responsabilidad obedecer ese llamado. Es por eso que no desligamos esto. Es por eso que nos separamos esto. Sigue diciendo, para terminar, el verso 28 de 1 Corintios. 29, perdón. A fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, no hay nada bueno en ti en mí. Nada. Ahora, y lo curioso de esto, para un paréntesis, con nosotros los creyentes, es de que nos es sencillo jactarnos cuando estamos en el camino. Cuando iniciamos, no. Cuando iniciamos, como sabemos lo mal que hemos y estamos todavía con el dolor de todo lo que hemos hecho, pues somos apacibles y compatibles con todo y entendemos a todos. Pero cuando vamos caminando y madurando, ya tenemos límites. Es que esa persona no va a cambiar. Y no hay forma de cambio. La pregunta es, ¿pero tú cambiaste? No es que Dios no lo va a transformar porque no muestra ni hay un síntoma de arrepentimiento en él. La pregunta es, ¿Pablo mostró algún síntoma de arrepentimiento? Pablo conocía la Biblia, ¿eh? O sea, Dios podía haber tratado su vida de Pablo de acuerdo al Antiguo Testamento y verlo confrontado él mismo y que tome su decisión. Pero Pablo mostró alguna pizca de arrepentimiento antes de ese encuentro con el Señor Jesús. Pablo dijo, Señor, de verdad que de repente me estoy equivocando, ¿será o no será? Y yo dijo, es la oportunidad, voy a entrar. Nosotros hacemos eso con la gente. Si me muestra síntomas de que algo quiere, pues yo voy y le predico, lo evangelizo, le invito a desayunar, a almorzar, a cenar, hasta dormir. Pero que se convierta, Señor, por la obra del Señor. Y los que no nos muestran nada, los que son, como dice la Biblia, fríos, sin afecto natural, dice la Biblia que son. Por ellos, ¿qué sentimos? ¿Desprecio? ¿Ira? ¿Somos, cómo es esta palabra, indiferentes? Pablo estaba en ese grupo y creo que nosotros también hemos pertenecido a ese grupo. Al menos yo. También he estado en ese grupo. Indolentes con el dolor de otros, con el sufrimiento de otros. Por eso, para que nadie se jacte en su presencia. Dice el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Como le digo ahorita, sabiduría, justificación, santificación y redención son los pilares fundamentales de toda bendición de sus riquezas espirituales que tenemos. Adán no podía justificarte. Adán no podía redimirse. Tu pastor no puede redimirte. Tu cura no puede ir y decirte haz 30 oraciones y que tu persona va a salir de purgatorio y va a estar bien. Ya sabemos que el purgatorio no existe, dicen, pero por si acaso alguien más lo crea. No podía ser justo. Ahora, no podía ser santificado por tu cuenta. Y esto sigue vigente. Tú no eres santificado por todo el tiempo que pasas en oración o por todo lo que conoces la palabra. No digo que esté mal. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener una disciplina para hacerlo. Pero esto no te hace más santo. Eso muestra así tu capacidad de poder tomar decisión, de querer hacer algo, tu buena voluntad, tus dotes, ¿cómo puedo llamar? No sé cómo decir, pero bueno, o sea, muestra quién eres tú para el resto de cosas que tengas que hacer. Una persona que es prudente y es una persona que se toma el tiempo de tener un tiempo específico con Dios, pues muy aparte con quien esté, donde lo lleves lo va a hacer. En el trabajo, con la gente, con los amigos, una persona responsable, ordenada, y muestra tus atributos, pero no muestra realmente quién eres delante de Dios. Lo que muestra delante de Dios es tu trato con Dios. Cada vez que tú entres en esa relación con Dios y les pongas a Dios lo que te cuesta y lo que sientes y lo que piensas, Dios te va a empezar a pulir. Y muchas de esas cosas va a ser por medio de pruebas. Y esas pruebas van a estar ligadas justamente a esas cosas que estás pidiendo y sintiendo. Vamos terminando que nos gana la hora. Dice 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo todo esto? ¿Para qué desde el principio nos llamó? ¿Para qué vamos a ver más adelante que Cristo murió en aquella cruz de salvación? ¿Por qué el Espíritu está en nosotros?
¿Para qué? Por una sencilla razón, para alabanza de su gracia. No para alabanza nuestra, no para alabanza de nuestro propio ego, por decirlo así. ¿No? No nos equivoquemos. Hay una historia, para resumir y ir terminando, de una mujer que se llamaba, se llama la bruja de Wall Street, pero ella se llama Mary, lo tengo apuntado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy. Bueno, le llaman la bruja de Wall Street. Tengo apuntado acá, pero si no que tengo tanto no lo encuentro. La cuestión es que esta mujer, pues en su momento fue una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y tenía una fortuna muy, muy grande. Esta mujer, su marido entra en crisis, entra en quiebra, se van a la quiebra, y esta mujer, así como en ese momento fue la mujer más rica de Estados Unidos, automáticamente después de que su marido entra en quiebra, ella se convierte en la mujer ganadora de un récord Guinness, que está en historia, por ser la mujer más tacaña de la historia. Y no porque no tenía mucho dinero. Era tanto así su tacañería de esta mujer que ella, los vestidos que tenía, no los lavaba por no gastar dinero en la lavandería. Solamente lavaba más que la parte que se arrastraba en el piso. Pero eso no era todo, sino que esta mujer, su hijo, Edward, tuvo un accidente, el niño se lastima la pierna, y esta mujer lo que hacía era llevarlo a lugares gratuitos, centros de atención gratuita para gente necesitada, con la finalidad de no gastar dinero. Y eso fue, creo que lo que más la llevó a ser conocida. La cuestión es que como nadie la quería atender porque sabía que esa mujer era millonaria, pero no quería gastar nada, esta mujer decidió curar a su hijo sola. Y pues curó a su hijo. La cuestión es que su hijo le fue mal. Se le encangrenó la pierna, tuvieron que amputar la pierna, y la historia de esta mujer se hizo conocida por eso, por su tacañería que tuvo. Pero muchas veces la vida cristiana es muy parecida a la vida de esta mujer. Tenemos tanto de parte de Dios y no queremos usarlo, porque creemos que se nos va a acabar. Porque creemos que la misericordia de Dios está ahí siempre y cuando yo pueda hacer algo para que Dios me la dé. Creo que si yo no digo, Señor, me equivoqué y perdóname, Dios no va a ser misericordioso conmigo. Creo que si yo no hago una obra de caridad y no muestro que soy ¿cómo es esta palabra? Dadivoso con los demás, Dios no va a ser dadivoso conmigo. Y creo y tenemos esa sugestión en nuestra mente de que el actuar de Dios va condicionado a nuestras obras. Y la Biblia nos enseña, al menos este capítulo nos enseña de que no. De que el actuar de Dios no está ligado ni sugestionado a tus obras. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es tu proveedor, Dios es dadivoso contigo. Todo lo que tengas en tu corazón que es Dios para ti lo es, no por tus obras. Es que ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios si un día yo me equivoqué y no merezco el perdón de Dios? Pero lo que está diciendo ahí es el sacrificio de Dios, de Cristo, no es tan valioso, no es tan fuerte, no está por encima de lo que yo he hecho. Mi pecado es más fuerte de lo que yo he hecho. Eso hacemos. Como cuando nos dicen por ahí, esta frase que ya hemos hablado, pero fue justamente en este tema, hace semanas atrás, Dios te acepta tal y como eres. Es mentira. Esa frase es mentira. Ni bíblica es. No te acepta tal y como eres. Hay parte de verdad, sí, que Dios te acepta, pero no tal y como eres. Dios demanda un cambio de ti. Dios demanda el arrepentimiento que te hace volver a Él. Entonces, si antes te gustaba todo lo malo, aún te va a seguir gustando en Cristo. Pero tienes que dar la vuelta, ir en contra, porque Dios te ha dado el poder, dice la Biblia, para poder vencer el pecado. El pecado ya no está por encima de ti, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Entonces, y hay varias frases que tengo, pero ya nos gana la hora. Pero creo que esta es la más clara y la más usada. Dios no te acepta como eres. Te perdona como eres, sí. Te perdona, eso es claro. Pero demanda un cambio de tu vida. Si tú crees que Dios te acepta como eres, y porque te acepta como eres, te vas a quedar el tiempo que te da la gana haciendo como tú quieres, te vuelvo a repetir con mucho amor y mucho temor. Analiza tu vida en Cristo. Si realmente estás en Cristo. Nunca nos vamos a meter en tu vida personal. La santidad de la que nos habla acá nunca fue para que nosotros nos miramos entre nosotros mismos.
Nunca fue para que veamos quién es más santo que otros, o quién es más espiritual que otro, o quién conoce más que otro, o quién sabe. Nunca. Solamente fue para acercarnos al Padre y poder adorarle. Ese es el sentido de la santidad. Ese es el porqué de la famosa predestinación que tantos años pasamos ahí. Y gracias a Dios que ese pensamiento que estamos tratando de llevar de que ambos son correctos y hay un equilibrio sobre el espíritu, pues la mayoría de iglesias que conocemos y que podemos investigar y están centradas en el Evangelio, pues no le dan una posición solamente a una, sino que creen en ambas y creen que el Espíritu trae el equilibrio en esto. Porque en nuestras capacidades no hay forma de entenderlo. Lo que tienes que tener claro es de que eres hijo. Eso no va a cambiar ni va a variar por nada. Eres hijo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, o acuérdate lo que dijo Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo de encima, ni lo profundo. Estoy parafraseando lo que me voy acordando. Ni lo creado, ni lo porvenir, ni absolutamente nada te puede separar de su amor. La única forma que tú y yo llevamos una vida de riquezas espirituales es con una relación genuina en el Señor. Y es lo que siempre te vamos a animar como iglesia. Ten una relación genuina con el Señor. Búscale, no tengas temor. Expresa de lo que sientes. Si sientes dudas, temores, equivocaciones, exprésaselas. Que Él está ahí dispuesto a escucharte y dispuesto seguramente a responder. Recuerda que Él te buscó primero. Nosotros no le buscamos. Vamos a orar y quedó mucho por decir. Seguramente la semana que viene continuaremos con algunas cosas más y arrancaremos. Pero ya nos ganó la hora, ¿vale? Señor Jesús, Espíritu de Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por hacernos salvos, por darnos la oportunidad de poder decir que sí, Señor. Gracias por aceptarnos, porque entendemos, Padre, de que no es nuestra obra, no hay nada en nosotros, no hay absolutamente nada, Padre, que nosotros hayamos podido hacer o podamos hacer, ni para ser mejores, ni para ser más espirituales, ni para ser más agradables a ti, sino que en Cristo, Padre, nos has hecho aceptos, Padre. Espíritu de Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, bendice tu iglesia, Padre, bendice cada persona, bendice estos tiempos, Padre, que tu iglesia pueda seguir creciendo, no solamente en número, Señor, sino en tu verdad, en tu amor, en tu misericordia, en tu justicia, Padre. Espíritu Santo, bendice tú a cada persona, a los que están, a los que no han podido venir, Señor. Gracias por este tiempo. Bendito seas tu Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.